saludarlos, amigos, ustedes que me acompañan viendo estos videos. Eh, Creo que confesar que de ser un discípulo de Jesús en siglo XXI no es cosa fácil. Habemos muchos seguidores de Cristo en el mundo y algunos que amamos al Señor hemos tenido la posibilidad de poder visitar los lugares y la geografía de donde el Señor anduvo. Y quizás antes de mencionar el lugar donde estoy, resaltar el hecho de que el primer siglo, en la época de nuestro Señor Jesucristo, cuando uno empieza a enseñar la Biblia, la palabra de Dios a los hermanos, pues les enseña que era una época de grandes convulsiones sociales, políticas, económicas. El Evangelio del Reino de Jesucristo vino a ser anunciado en un periodo de fuerte dramatismo en la historia de Israel y nos encontramos con un Israel sectario, ¿no? Donde hay sectas como los esenios, los fariseos, los saduceos, sectas que de alguna manera planteaban un modelo muy radical en su doctrina y ciertamente uno de los movimientos más fuertes que hubo en aquella época fue el movimiento zelota o celote, el movimiento que era una acción judía directamente contraria a la opresión del Imperio Romano, que tenía control de todos estos lugares y hacía de Judea y de Samaria también parte de la provincia, bajo el yugo romano. Es muy loable reconocer, estando aquí en Masada, a la orilla, ¿no?, de uno de los lugares, del lugar más bajo del mundo, ¿no?, que es el Mar Muerto, 400 metros bajo el nivel del mar. Estar aquí en Masada es para mí una bendición, especialmente por tener que reconocer que dentro de esta geografía han habido y han sucedido cosas tan importantes como el nivel de protección que tuvieron los judíos para luchar contra el Imperio Romano. Una raza guerrera, la de los judíos, que ha hecho historia en todo el Antiguo Testamento, pero que también ha hecho historia en el tiempo moderno. Aquí estoy en Masada, en lo que es las ruinas del palacio de la parte oeste de Herodes. Herodes tomó todas las construcciones de la época de los amorreos, en el siglo II a.C., y él ya dio toda una hiperconstrucción a este megalómano arquitectónico que construyó tantas cosas en Israel. Justamente aquí también tomó esto aquí y construyó sus palacios. Si ustedes ven las rayitas, esa raya azul en la pared, es ahí, hasta ahí que estaba, entonces llegaba la tierra que cubría toda esta ruina y que fue luego por los arqueólogos, especialmente Yigael Yadin y otros arqueólogos trabajando aquí para ir descubriendo la gran riqueza que tiene este lugar. Bueno, esa puerta no le den, es una puerta actual, no la podemos considerar de esa época, pero vamos a dar una pequeña mirada hacia el interior de lo que fuera el palacio de Herodes. Fíjense cómo las líneas azules recorren toda la estructura, confesando públicamente que hasta ahí entonces todo era cubierto de tierra este lugar. Estamos entrando al palacio de Herodes. Remóntense conmigo entonces a inicios del primer siglo y podamos entonces entender cómo era y funcionaban estas dependencias, de las cuales solamente quedan ruinas, ¿no? Todo hecho de piedra, todo colocado aquí y armado de manera que la habitación del rey fuera lo mejor. Los pavimentos lisos, ¿verdad? Tenemos la típica piedra de Herodes, cuadradita, bien hecha, esa cosa que se reconoce que todo el material visual de piedra hecho por Herodes era un material visual de mucha buena calidad, lapidada, ¿no es cierto?, por maestros que tenían mucha habilidad de hacer este tipo de construcciones.
Estoy aquí ahora en Masada, las ruinas de Masada, a la cual tenemos acceso a través de este andarivel que sube desde allá abajo hasta los 400 metros de altura que tiene esta altura, ¿no?, de defensa que tuvieron los judíos desde épocas remotas. Estamos hablando de la época de los asmoneos, en el siglo II antes de Cristo, que comenzó a ser construido esta defensa para defenderse de la dinastía de los griegos y luego también más tarde de los romanos. Nosotros podemos observar allá a la distancia el Mar Muerto. Si ustedes se fijan, allá abajo la carretera. Hace 40 años atrás el mar llegaba a la orilla de la carretera, justamente por eso que fue construida allí, y se ha ido el Mar Muerto adentrándose, se ha ido secando, de tal manera que ya sus márgenes están muy distantes mismo de la distancia que hay entre este mar y la carretera. Nosotros tenemos en esta gran fortaleza judía que sirvió entonces para tomar control sobre todos estos territorios desde la época de los asmoneos, un resguardo tremendo y un marco histórico inmenso que le da sentido entonces a la historia. Nosotros tenemos también en este Mar Muerto una experiencia bien, de alguna manera, no grata, porque el tema acá que este mar se está secando 1 metro al año. Las aguas del río Jordán, que antiguamente lo bañaban y caían dentro del Mar Muerto, ya han sido comenzados a ser desviados por mucho tiempo por la industria química, y también de alguna forma las lluvias se han hecho menos posible, de tal manera que el 80% del agua que debía caer en el Mar Muerto ya no cae más, y la evaporación intensa por el calor que nosotros tenemos acá hace entonces que este mar se vaya secando. Cada año 1 metro va avanzando entonces su ribera. Es un lugar aquí, bueno, le cuento a mis amigos, este es un lugar caro para venir, es lógico, nosotros del mundo sudamericano tenemos otra realidad económica, pero vale todo la pena invertir y estar en este lugar que justamente nos cuenta de la historia de los asmoneos, la historia de Herodes y también la historia del pueblo judío en defensa hasta el tiempo moderno, porque este lugar ha sido tomado como un bastión simbólico, ¿no? Especialmente por el ejército israelí, de manera de que el testimonio que quedó grabado en la experiencia de los que vivieron aquí buscan también para ellos ser el testimonio que les dé fuerza para enfrentar su propia realidad militar en contra de los enemigos, dentro de la gente que combate a Israel. Ellos tienen en el modelo de los judíos que permanecieron aquí y prefirieron dar la vida antes de que entregarse al Imperio Romano, que si ustedes pueden ver allá abajo, ese cuadrado que hay allí es un cuadrado que todavía queda de vestigio de donde se asentaron entonces la fortaleza de los romanos, los campamentos romanos. Podemos verlo allí abajo establecido, todavía las márgenes, ¿no?, de donde estuvieron allí los romanos en la época del sitio que tuvo esta fortaleza en el siglo I después de Cristo.